Cara, vaya para buen día. Bueno, a mí te andé, Carlos, te maite yo para ver en Derechán, en el Dúa, a ver Francesco, Maite y cara. Maite, agosto, mes del idioma guaraní del folclore. ¿Y qué más? Cierto, 22 de agosto, día del folclore. 22 de agosto, el día del folclore, 25, el día del idioma guaraní, 27, el día nacional de la guaraní. Ese tico vaca, pirú, tuyaja, vaca, pirú. Agosto, tuyaja, vaca, pirú, Era jaja. Mes que se lleva a la gente de edad y a las vacas flacas. Y para evitar eso hay un conjuro. Tomate famoso, claro. Pero la inversión diga como y resulta que tiene que ser en ayunas. Muchachos no se le fue 24 horas, O sea que eso el sábado y se fueron 7 días más. Pero según la tradición, ¿cómo es lo que se toma este carrolín? Se toma a la mañana temprano en ayunas. Y ahora ya viene el carrulín ya más desarrollado, con miel de abeja, 7 tragos. No. ¿Qué con con este económico, un poco de, no, mojapuina, y este es camambú, así, eso está gustado. En el trabajo, nosotros tomamos 21 por ahí. Y lo otro en el mate, antes de esa ya la preparar el cajagüey y en el cajagüey ponerle el famoso aborto positivo, son 12 pétalos nomás, y el pinó, y allí ya después de eso viene el carolín. Vaya pues no. Pues no. Aire, no hay puiné tampoco. Una cuestión interesante también, desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Paraguay le distingue el ñembiají, que es el hambre que puede ser, en algún momento se puede satisfacer con lo básico, ¿verdad? Y lo otro es el areá. Lo areá, el hambre extremo. Claro. ¿Verdad? Que aquella que uno puede llevar, si ya lleva un buen tiempo y ya no hay inclusive que consumir, ¿verdad? Sí, Carlos, yo creo que circunstancias como esta siempre ameritan, así como uno puede hacerle la caña a alguien por hacer mal, en este caso reconocer el trabajo, sobre todo el comisario Nimio Cardoso, una persona rigurosa, con una alta formación y con siempre trabajos con resultados efectivos. Todo esto se está comentando simplemente para expresar esa sensación también agradable de ver acciones del personal de la policía, en el caso del comisario, destacado por ese trabajo, entregado a lo que le corresponde, y obviamente al vecino, pero el policía tiene que hacer, pero más allá de eso creo que de por medio hay mucho más en la persona de él, Carlos. Un respetuoso saludo, comisario, y el augurio de éxito siempre en tus funciones. Yo preparé por dejar Huyendo de ahí. Oye, creo que a Francesco también hay que llevarle, pero a un recinto militar policial para que aprenda de guaraní. Cuando Nimio Cardoso ahí estamos, Carlos, vamos a estar mencionando ahí. Un abrazo, comisario. Muchas gracias por el espacio, un abrazo a todos. Adiós. Y dijiste, por más que mencionaste, lo importante es repetir, hay un cambio de actitud positivo hacia el tema de la vacunación, de un tiempo que la gente retaseaba, no muy la vacuna. Hoy hay una apertura importante y obviamente esto apunta a ayudar a la gente en su calidad de vida, ¿verdad, doctor? Hay un cambio importante que hemos notado. El año pasado cerramos con un aumento de más del 30% de cobertura con vacunas sarampión. Aumento para las 7 vacunas que se administra a un niño de 1 año. Todas han aumentado su cobertura de vacunación. Entonces BPH, muy buena aceptación, está consultando los chats de los padres en los colegios, entonces todos los padres preocupados por poner al día la vacuna de los adolescentes, porque son 2 vacunas las que tienen que recibir los adolescentes. Uno de ellos es la BPH y el otro es justamente el refuerzo contra el tétanos, la difteria, que es el famoso Oquereza, y la pertusis, que es el upucú. Entonces, con un solo pinchazo también estamos protegiendo contra 3 enfermedades. Y muy importante reforzar esta protección porque esos títulos de anticuerpos caen en la adolescencia, porque estamos hablando de que por la composición misma de la vacuna, entonces son toxinas que necesitan un refuerzo. Y qué interesante también esto que está mencionando, doctor, en tus palabras, ¿verdad? Esto de referir también los nombres de las enfermedades en guaraní, porque la gente lo conoce así. Ese upucú, a lo mejor va a ser mucho más complicado decirle a la gente eso con el nombre científico, o aquí lo querés, ¿verdad?
gente sigue un poco su indicación a partir de que se le hace la referencia a algo que él o ella conocen. Pues se le da un nombre ahí cerrado y le coge caso. Porque ya la gente lo dice ya. Totalmente, profe. Y fíjate la vacunación de la embarazada, cómo tuvo su impacto. Porque uno se va al interior y en cada casa encuentra un nichito. Igual comentar o hablar con la persona encargada de la casa, te dice que murió en más de 7 días de tétanos neonatal, porque los partos eran justamente domiciliarios. Entonces, al institucionalizar los partos, a aplicar la vacuna contra el tétano a la mujer embarazada, entonces eso ha tenido un impacto positivo y llevamos más de 10 años sin tener un caso de tétanos neonatal en un niño. Entonces, eso es una noticia positiva también en el marco de la vacunación y de la historia del programa amplio de inmunizaciones. Qué lindo, está una información de calidad, algo que pone al país en una situación de ventaja en materia sanitaria, ¿verdad? Y una consulta también me parece importante, porque conozco parte de esa realidad, doctor. En el caso de las comunidades indígenas, ellos, ¿cómo se muestran con respecto a las vacunas? ¿Aceptan? ¿Son un poco renuentes? Si tenés algún dato, ¿verdad? Claro, la experiencia que tenemos justamente en comunidades indígenas es bastante buena. Son comunidades que sí o sí hay que planificar una visita de la brigada de vacunación y no solamente llevar vacunas, sino llevar un servicio integral de atención que incluya justamente la nutrición, leche, el programa de PANI, también los controles prenatales a las mujeres embarazadas, controles médicos también. Entonces siempre se hacen visitas planificadas con un equipo multidisciplinario dentro de estas comunidades y con muy buena aceptación. Entonces, el problema con la comunidad indígena de Boyacú ya yo le decía hasta el lunes las 7 de estar ahí. Buena. Y otra cosa, hace rato mostrábamos acá una imagen en la tapa de un medio demasiado fuerte, impactante, la carencia de agua, el consumo de agua totalmente turbia, sucia, las manos sucias allí esperando una gota de agua en la canilla, y había un niño mirando, una mirada perdida hacia un lugar que ni siquiera se definía, ¿verdad? Tan complicada y esa es la situación de ellos en materia sanitaria, que no solamente me refiero ya al tema de la vacuna, sino que en el caso, ahí está la imagen a la que me refiero, qué impresionante. Veanle a aquella criatura que está a la izquierda, sentado, mirando, esa es la foto. Mira, ¿qué está tomando la criatura? Sí, fíjate, profe, que la intervención más costo efectiva después del agua potable justamente son las vacunas. Entonces, qué buen tema y qué buen punto trajiste a colación de la necesidad justamente de garantizar el acceso al agua potable a todas las poblaciones y que se define como la intervención más costo efectiva en materia de salud pública. Importante. Doctor, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Sí, pero hay mujer que decía, mañana desde las 10:30 en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní empieza la inauguración del mes del idioma guaraní. Y el lunes a viernes, la semana de Emiliano Oré en la ciudad de Guarambaré, a cargo de la profesora Delia Picagua. El lunes va a estar mucho Azuaga hablando sobre Emiliano Oré Fernández. El 8 de agosto es el día de nacimiento de Emiliano Oré Fernández, 1894. Bueno, tenemos día de la guaraní de este mes también. El 27 tenemos día del folclore el 22 y el 25 el día del idioma guaraní. El idioma guaraní que enseña un estata. Vamos a leer. Para el 22 voy a venir a presentar mi primer poema guaraní. Excelente, muy bien. No va a ser largo. Pero vas a venir vestido de paraguayito. Puedo venir de paraguayo con sombrero, con bigote, tenerlo y faja. Me comprometo, Modecara, y que quede grabado. El 22 voy a venir vestido de paraguayo. 22. Te lo digo. Jueves 22 de agosto. Voy a venir vestido paraguayo. No, la gran cabina tiene que ser de Great Cabin. Sí. El 25 día de idioma guaraní. Ah, mira. Ahí tenés que venir vestido de paraguayo. Sí, y voy a presentar mi éxito, mi primer poema en guaraní. Estoy leyendo poemas ahora. Entonces,